¿Qué es la normalidad? Sabemos que la manera como vivimos hoy en día es muy diferente de la manera como han vivido generaciones anteriores. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos, pero sobre todo nuestras madres, abuelas y bisabuelas, han tenido estilos de vida diferentes. Seguramente nuestro estilo de vida en otros momentos históricos era casi impensable. Eso quiere decir que la mayoría de la gente lo habría considerado aberrante, lo que ilustra el hecho, por ejemplo, de que durante la primera mitad del siglo XX no se preveía la capacidad o la inteligencia de las mujeres para estudiar, por lo que algunas mujeres se tuvieron que disfrazar de hombre para poder acceder a los estudios universitarios, sabiendo que arriesgaban su integridad física o moral si eran descubiertas. O, si vamos mucho más lejos en el tiempo, podemos recordar las brujas de la Edad Media, que eran perseguidas y quemadas porque tenían una situación personal, unas ideas y unas prácticas diferentes de las oficiales. O bien el hecho de que un trabajador asalariado del siglo XIX, al principio de la industrialización, no tenía derecho ni a vacaciones, ni a una jornada laboral, ni a un sueldo regulados por convenio, sino que dependía totalmente de la voluntad y los deseos de su amo. Todos podemos continuar pensando en ejemplos y haciendo una lista de acciones impensables y castigadas según la época, pero seguro que en el futuro los hijos de nuestra generación vivirán como si fuesen normales, aspectos de su existencia que hoy difícilmente consideramos normales, o solo lo son para una minoría. Quizá, por ejemplo, el día de mañana el sexo de la persona dejará de marcar diferencias en el empleo, en el ámbito de la pareja o en la crianza de los hijos. La sanación o el castigo, bien en términos de estigmación y marginación, bien de prisión, crematorio, suplicio o manicomio, era y es la respuesta social habitual para quien se atrevía a transgredir las normas sociales de su tiempo, o dicho de otra manera, lo que consideraba la normalidad del momento. Porque también sabemos que en todas las épocas han habido personas que han avanzado a las ideas o las costumbres de la sociedad, personas que han pagado un precio muy alto al ser castigadas por su inconformismo. Por lo tanto, lo que se consideraba normal en el pasado no es lo que necesariamente percibimos como normal ahora, ni lo que percibimos hoy como normal será lo que vivirá como normal el día de mañana. A lo largo de este video intentaremos adentrarnos de manera no estereotipada, sino comprensiva en el movimiento de las mujeres o movimiento feminista, como protagonista de transformaciones sociales de la vida instituida en torno a las identidades sexuales. Nos centraremos en los efectos del movimiento de deconstrucción de la normalidad que se ha construido mediante las relaciones sociales entre los sexos, justificada a partir de la diferencia y la identidad sexuales. Esta normalidad representa el varón y el sexo masculino como fuerte, inteligente y sobre todo autosuficiente, y la mujer y el sexo femenino como frágil, emocional y dependiente, y regula las relaciones entre los sexos como las relaciones de poder.
El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. El feminismo surge en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando las mujeres comienzan a cuestionar su papel en la sociedad. En el siglo XIX, el feminismo se convierte en un movimiento más organizado, con la creación de asociaciones y publicaciones que defienden los derechos de las mujeres. Surgieron las feministas radicales, de las que saldrán las feministas lesbianas, y los grupos de mujeres independientes de los encuentros políticos, de la doble militancia. Se crea la Coordinadora Feminista entre los diferentes grupos de mujeres, 1985, que permite englobar hasta la actualidad. En el Estado español el escenario de grupos y preocupaciones de las mujeres se acerca al del mundo anglosajón y europeo. En el siglo XX, el feminismo experimenta un auge importante, con la lucha por el sufragio femenino y la igualdad de derechos laborales. En la segunda mitad del siglo, el feminismo se diversifica y se radicaliza, con la aparición de corrientes como el feminismo radical y el feminismo de la diferencia. En política se crean los institutos de la mujer, en ciencias surgen los estudios de mujeres, Women's Studies, en organismos internacionales, en 1967 se hace la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la discriminación de la mujer, y en el ámbito jurídico se cambian un buen número de leyes directamente discriminatorias en las constituciones de los países occidentales. Tratos. Actualmente, un sector del movimiento feminista aún valora cuál será el precio que habrá que pagar por esta institucionalización y burocratización de la vitalidad y capacidad de transformación del movimiento feminista. En la actualidad, el feminismo sigue siendo un movimiento vivo y diverso, que aborda temas como la violencia de género, la igualdad salarial y la representación política de las mujeres. En el ámbito teórico, el feminismo de la diferencia toma el protagonismo y desplaza el paradigma de la igualdad, pero también convive. Desde este feminismo, se quiere potenciar en las mujeres y en las relaciones sociales en general los valores de la afectividad. En el sector feminista más académico se configura paralelamente el feminismo postestructuralista, llamado postfeminismo por algunas autoras, que engloba diferentes debates que expondremos en la parte de teorías feministas y que parten de la evidencia de diferencias importantes entre las mismas mujeres. A partir de este momento ya no se hablará de la mujer sino de las mujeres. Hoy, al inicio del siglo XXI, el feminismo entendido como movimiento polifónico por todas las voces diferentes y los debates internos que lo constituyen es considerado uno de los movimientos sociales internacionales más relevantes de los últimos 30 años. A partir de los años 80 se extiende por todo el planeta y también surge en algunos de los países más empobrecidos y en los países excomunistas. Expondremos las ideas básicas en que se fundamenta este debate según Laraña y Gusfield, con el objetivo de defender la tesis que la frontera entre ambos tipos de movimientos tampoco es tan nítida, y de plantear que, según el momento o fase vital del movimiento feminista, primera oleada o segunda oleada, y del contexto específico en que actúa, en determinados momentos se puede asemejar a un movimiento social clásico y en otros adquirir los rasgos básicos de los nuevos movimientos sociales. Además, actualmente, como veremos, los contornos del movimiento feminista no son fáciles de delimitar ni de caracterizar, ya que su existencia es muy compleja, heterogénea y polifónica, según las características de la sociedad en que está inscrito y del momento en que se presenta. Consideraremos que no es posible encerrarlo en ninguna de estas dos tipologías sin ser excesivamente reduccionistas. Estas críticas han desenmascarado los efectos contrarios al progreso que ha generado la modernidad: aumento de la pobreza, de la exclusión social y de la destrucción del planeta a partir de la especulación y el crecimiento económico. El feminismo postestructuralista persigue la deconstrucción o erradicación de la categoría mujer como categoría de identidad universal. El feminismo, el impacto en las ciencias sociales. La voluntad transformadora de la realidad que caracteriza el movimiento feminista lo ha conducido no solamente a plantear reivindicaciones y acciones, sino que también ha generado la necesidad de hacer análisis teórico sobre la manera en que las sociedades originan y reproducen los factores que generan los problemas y los malestares mediante las relaciones entre los sexos. Son problemas que el movimiento se propone eliminar o neutralizar. Así pues, la elaboración de teoría social, aparte de la producción de ideología y de las propuestas programáticas, también ha sido una tarea central de muchos movimientos sociales, entre estos del feminista.
una de las primeras teorías sociales que elabora el movimiento feminista moderno. El feminismo de la primera oleada es la teoría del patriarcado para referirse a la forma de organización social que origina y reproduce la subordinación de las mujeres. Constituye el intento más sistemático de análisis sobre los factores que condicionan la situación de las mujeres. Esta teoría tuvo un impacto muy importante porque en su momento fue capaz de aglutinar la experiencia histórica, acumular la lucha de las mujeres en general. Este hecho convirtió el feminismo en el heredero de todas las mujeres que a lo largo de la historia habían rechazado el papel doméstico y de cuidado de los demás que se les había asignado. Entre estas mujeres destacaremos el papel de las que lograron que se abriesen las puertas de la educación. Así pudieron introducir las reflexiones y la teoría feminista en el seno de la academia y hacer una ampliación, reelaboración y difusión de este saber crítico. La teorización feminista tuvo el apoyo de algunas profesionales y universitarias, que empezaron a hacer suyas estas teorías y trabajaron para profundizarlas, sistematizarlas y formalizarlas en lenguajes académicos, con el objetivo de poderlas incluir en la formación y en los currículos académicos y difundirlas mediante las redes y publicaciones académicas. La teoría elaborada por el movimiento feminista, pues, posibilitó que algunas de las pocas mujeres que habían hecho ciencia elaborasen nuevas teorías ya no con el objetivo de afirmar de manera científica y sesgada que la mujer es un ser inferior, como se hacía históricamente, sino con el objetivo de analizar por qué la sociedad cree que eso es verdad y de qué manera se reproduce esta normalidad. Por otro lado, también surgió la pregunta sobre la naturaleza sesgada y sexista del conocimiento científico, lo cual ponía de manifiesto que las ciencias han sido cómplices de esta normalización de la desigualdad mediante la reconstrucción continuada de la mujer como ser carente. Así, los conocimientos elaborados desde los movimientos feministas sirvieron para iniciar una tarea de corrección del sexismo, crítica de las teorías científicas elaboradas por las diferentes ciencias sociales, psicología, sociología, economía y naturales, biología, medicina, las cuales, marcadas por el bias cultural patriarcal, reproducían esta inferioridad de la mujer y, en consecuencia, legitimaban indirectamente que la maltratasen.